Colombia es un país supremamente rico desde el punto de vista de la diversidad cultural. Contamos con 110 pueblos indígenas y un poblamiento afrocolombiano muy importante en el Pacífico y en otros lugares del territorio. Sin embargo, por razones de tipo histórico, por todo lo que fue la institución de la esclavitud, por la ausencia del Estado en muchas regiones de Colombia, estas regiones afrodescendientes e indígenas sufren grandes problemas de tipo social. El déficit en todos los indicadores sociales es alarmante. En el caso de los afrocolombianos del Chocó, más del 80% viven bajo condiciones de pobreza, 75% están por debajo de necesidades básicas insatisfechas. Y obviamente en este contexto transcurre hoy un conflicto armado severo que ha llevado a que en general los indígenas y los afrodescendientes sufran un impacto desproporcionado. La población indígena es el 3% de la población del país y es más del 8% de la población desplazada. La población afrodescendiente es más o menos el 10%, porque hay distintas formas de hacer ese cálculo, pero son más del 18% de la población desplazada. Es decir, entre los desplazados hay un grupo muy grande de indígenas y afrodescendientes, y claro, la discusión es cómo afrontar esta problemática, y sobre este tema existen dos debates enormes. Uno, el país debe hacer muchas más transferencias hacia las regiones que tienen menos recursos. El sistema actual de transferencias no resuelve las profundas inequidades horizontales que hay en Colombia. Pero el segundo tema es cómo garantizar la protección de la diversidad cultural. En esa materia la Constitución dice que Colombia es un país basado en la diversidad cultural, y recientemente la Corte Constitucional ha echado abajo varias leyes como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, ha condicionado la aplicación del Plan de Desarrollo por el hecho de que no se han hecho las consultas previas que ordena el Convenio 169 de la OIT. Este convenio básicamente permite o obliga a los gobiernos a establecer consultas en las cuales los pueblos den un consentimiento libre e informado sobre leyes que afectan sus derechos territoriales, sobre proyectos que se adelantan en sus territorios, sobre planes, sobre políticas en general. Y lo que ha dicho la Corte es que esta consulta no se observa, y en la medida en que esta consulta no se observa, tenemos una vulneración masiva de los derechos territoriales de estos pueblos. En muchos lugares del territorio colombiano ocurre exactamente lo que ha planteado la reciente película Avatar. Es decir, que las comunidades indígenas y afrodescendientes están reivindicando un control de sus territorios para proteger sus comunidades y su patrimonio cultural, pero tanto en el suelo como en el subsuelo de estos territorios existen recursos muy importantes: petróleo, carbón, oro y demás recursos. Territorios donde se están sembrando, por ejemplo, grandes plantaciones de palma de aceite con destino a producción de agrocombustibles. Y obviamente esta colisión entre el gran capital y las comunidades y sus derechos, la colisión entre el conflicto y los derechos territoriales de estas comunidades, casi siempre se resuelve en contra de las comunidades. Aquí necesitamos que el Estado colombiano asuma a fondo la obligación de hacer las consultas previas, y justamente lo que planteamos en la audiencia territorial de la Corte es que el Estado colombiano ni siquiera ha logrado hacer una traducción a las lenguas de los indígenas y afrodescendientes del Convenio 169 y de los autos que protegen sus derechos, ni de la Constitución colombiana. Entonces realmente, si no hemos logrado lo mínimo, estamos muy lejos de lograr que haya una verdadera protección de los derechos territoriales, pero eso es lo que ha ordenado la Corte y el camino que debe seguir la sociedad colombiana.